ver, bien, la ética como disciplina. Ética como disciplina. Entonces, este apartado está enfocado a analizar por qué la ética en sí misma es una disciplina, ¿no? ¿Qué es la ética? La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene del término griego éticos, que significa carácter. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. En lo referente a una acción o a una decisión. Por lo tanto, cuando alguien explica una sentencia ética sobre una persona, está realizando un juicio moral. Entonces aquí vemos conceptos que hay que tenerlos presentes y hay que ser claros, ¿no? La ética es el estudio de la moral, por así decirlo, y viene del griego éticos, que significa carácter. Este realiza una sentencia, o sea, emite un juicio de una declaración moral que trata de reafirmar ciertas cuestiones sobre lo que consideramos bueno, malo, correcto, incorrecto, que está permitido o no permitido, aquello que estamos obligados a hacer o no obligados a hacer. Esto se engloba dentro de los llamados juicios morales, o sea, emitimos un juicio cada que consideramos que algo es correcto, bueno o en sí mismo una acción que habría que valorar si es válida o inválida. Esta es a grandes rasgos una forma de definir la ética. Bien, dudas hasta aquí con esta primera sesión. Es como un repaso general también, ¿no? No, profe. Bien, No, profe. entonces continuamos. Objeto de estudio de la ética. El objeto de estudio de la ética es la moral y el de la moral es el hombre. El único que puede tener ética es el hombre. Esto es importante. Esto ahorita voy a regresar a esto que considero que es primordial que analicemos, porque en sí mismo el hecho de que se diga que el hombre es el único ser ético es una cualidad propia, al igual que el de la política. Para que un comportamiento sea ético debe tener raciocinio y libertad. Estos dos elementos, estos dos conceptos que salen a la vista son importantes. El concepto de racionalidad y de libertad, ya que gran parte de los presupuestos éticos, morales, parten de esta tesis, que es el de la razón y el de la libertad. O sea, ambos son los conceptos que van a dar, por así decirlo, razón de peso a esta rama de la filosofía que estamos estudiando o analizando en cuestión. Entonces, por generalizar, el criterio importante a destacar aquí es el de razón y el de libertad. Es el único ser racional de los tres reinos, mineral, vegetal y animal. Es el hombre y la mujer que pertenecen al último mencionado. O sea, el ser humano es el único ser racional, o este criterio de racionalidad es aquello que le permite precisamente ser un animal o un ser ético. Vamos a ponerlo esto del ser ético más que un animal ético. Vamos a ver después por qué. La ciencia se refiere al ser, la ética se refiere al deber ser. Esto también es importante. ¿Cómo se relaciona ciencia con ser y ética con deber ser? El deber ser son los presupuestos. De hecho, ha habido un gran debate sobre esta idea del ser y del deber ser. O sea, el deber ser es aquello que presupone cómo deberían de ser las cosas o cómo deberían estar hechas o establecidas, mientras que el ser es aquello que está, por así decirlo, valga la redundancia, aquello que es y que por sí mismo ya está hecho o establecido. Bien, pero aquí esto es otro de los puntos que quiero que quede claro. El hombre, para lo que conocemos hasta ahorita, respecto a las acciones que se presentan o hechos que se presentan en el mundo, es el único ser ético o por así decirlo, especie con esa capacidad de raciocinio y libertad. O sea, no hay otro hasta el momento que
del cual tengamos noción. Ahorita voy a regresar, les digo, con este punto, que creo que es importante. Después vamos con ¿de dónde viene la ética? El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender la ética y distintas propuestas morales orientadoras de la vida humana. Esto es importante. Aquí voy a hacer otra vez otro paréntesis. En otras palabras, la filosofía se ha considerado que surge en Grecia. La filosofía entendida como un sistema lógico o en un sistema de reflexión dialéctico que va a ser constante en toda Europa y que nos va a llegar hasta aquí, hasta la actualidad. Entonces, si bien es cierto, el mismo concepto surge en la Grecia antigua, que deviene de filos, que es amistad, amor, y sofía, que es saber, sabiduría. Entonces es amor a la sabiduría. De ahí que esté relacionado, o de ahí que se considera la filosofía la madre de todas las ciencias. En sentido amplio es que entendemos esta distinción ética, que obviamente nos pone de entredicho las propuestas morales que orientan a la vida humana. O sea, las propuestas morales son orientadoras de cómo debemos vivir. Continúo. Aunque la ética siempre fue una rama de la filosofía, su amplio alcance la conecta con muchas otras disciplinas, incluyendo la antropología, biología, economía, historia, política, sociología, teología, etc. En otras palabras, la filosofía, como se los dije casi en un principio, al ser una vertiente, una rama de la filosofía, la cual es una disciplina de segundo orden, tiene esta ¿cómo se llama? Esta dimensión, este alcance, por así decirlo. De ahí que tenga la relevancia, este carácter filosófico dentro de las distintas disciplinas o corrientes que existen actualmente, corrientes de estudio o de profesionalización. Bien, ¿qué estudia la ética? La ética estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral. La ética no es coactiva, ya que no impone castigos legales. Sus normas no son leyes. La ética ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un estado de derecho, pero en sí misma no es punitiva desde el punto de vista jurídico, sino que promueve una autorregulación. Esto hay que dejarlo claro. O sea, la ética por sí misma no es una disciplina que sancione el actuar de las personas. Trata precisamente de orientar cuál debería ser el comportamiento que deberían tener las personas. Por eso decimos que está en el terreno del deber ser, no el deber ser, no del ser, porque precisamente establecer que algo es así es darlo por sentado. Entonces, lo que está haciendo la ética a grandes rasgos o a grosso modo es simplemente analizar la estructura de cómo operan las personas en sociedad, cómo es que éstas se relacionan y cómo es que se busca una especie de forma de convivir de manera activa, ¿no? Esto es primordial porque precisamente lo que se está presuponiendo con este ejercicio de la ética es que la ética por sí misma trata de establecer principios que busquen una buena relación, una buena convivencia entre las distintas personas y entre los distintos actores y ciudadanos o seres humanos que comparten algo en común. En este caso, distintas, por así decirlo, costumbres o formas de actuar. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? No, profe. Bien, entonces continuamos. Ok. Decíamos que la ética esa es parte del estudio a lo que se enfoca. Ramas de la ética.
esto es importante. Dice, la ética puede dividirse en diversas ramas, entre las que se destaca la ética normativa, son las teorías que estudian la axiología moral y la deontología, por ejemplo. Y la ética aplicada se refiere a una parte específica de la realidad, como la bioética y la ética de las profesiones. Bien, aquí dos de las cosas, bueno, no solamente dos, sino creo que estos son elementos constitutivos de los cuales tenemos que analizar a detalle, sobre todo esta ética normativa, este ejercicio deontológico, la ética aplicada, la bioética y sobre todo la ética de las profesiones. O sea, cada profesión va a tener una especie de códigos de ética o códigos deontológicos que le va a permitir actuar de manera correcta ante cierta situación profesional o de carácter, por así decirlo, académico o laboral. Yo creo que ese es el término. Entonces, bajo estas alicientes es de que podemos hablar que la ética normativa establece ciertas normas que analizan esos valores morales y ese ejercicio del bien actuar profesionalmente. Esto nos lleva a que en el campo laboral tiene que ser práctico y aplicado de manera, por así decirlo, congruente, válida. Por esa razón es que decimos que una parte de esta realidad se ve reflejada en las teorías que buscan establecer una sana convivencia. Esto nos lleva a dilemas bioéticos, o sea, en sí mismo por qué la vida es importante dentro de la relación del ser humano con las distintas especies que están en el planeta, así como con su entorno. Por último, esto es importante ya que en el ámbito profesional en el cual ustedes se están desarrollando se van a ver todas estas nomenclaturas mezcladas para poder ejercer un mecanismo de desarrollo eficiente al momento de ejecutar o realizar sus acciones que considerarían como correctas. Bien, entonces vamos con la otra parte. Algunos autores que estudiaron la ética, bueno, son varios, pero voy a mencionar aquí algunos, ¿no? Entre los autores fundamentales en el estudio de la ética no pueden obviarse al alemán Immanuel Kant, quien reflexionó acerca de cómo organizar las libertades humanas y de los límites morales. Otros autores que analizaron los principios éticos fueron Aristóteles, Baruch Spinoza, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche y Albert Camus. Hoy en la actualidad tenemos a muchos más filósofos y eticistas que hablan sobre el tema, ¿no? Está desde Peter Singer, el más básico por así decirlo, es Fernando Savater, en Estados Unidos está De la Cortina, está Paulina Dieter Weber, aquí en México, el propio Enrique Dussel tiene una ética que se titula Ética de la Liberación. Entonces podemos ver que la ética tiene una dimensión demasiado grande, ¿no? O sea, Burker, si no me equivoco, por ahí tengo a Peter Burker. Es Peter Burker, y aparte es Simon Blackburn es otro, James Rachel. Entonces podemos tener una infinidad de filósofos que analizan la ética. Por ejemplo, el propio Zizek tiene un análisis sobre ética. En fin, la ética es algo que creo que es fundamental analizar desde las distintas aristas y más en la actualidad. Hablar de una dimensión ética en las profesiones es hoy casi obligatorio. Es la importancia de por qué razón el hombre tiene que establecer ciertos principios morales al momento de realizar X o Y convivencia. Por eso podemos decir que la ética a grandes rasgos tiene una importancia no solamente para establecer normas de conducta y una especie de convivencia amena entre los distintos grupos, sino porque asimismo la ética lo que trata es precisamente
de hacer ver las injusticias que se presentan socialmente, pero también de ponerle límites o barreras a acciones y actos que podrían ser no gratos, no solamente para nosotros, sino para gran parte de las personas, y que también afectan no solamente a uno de manera individual, sino que perjudican de forma colectiva, y que también tienen alcances con otras, por ejemplo, especies, y también con la propia ecología. Esto sin hablar también sobre lo conflictivo y lo perjudicial que puede ser ya a nivel personal, que obviemos ciertas cosas que consideramos que son adecuadas. En el ejercicio práctico, la ética siempre va a estar presente. Lamentablemente la ética no es algo que baste con un curso. Ese también es otro de los problemas que se tiene en la actualidad. O sea, se piensa que con que se tenga durante la preparatoria o durante la universidad o durante la secundaria, de hecho en la secundaria no se establece, creo que es ética y valores cívicos o algo así, pero aún así los valores y la ética no es algo que se aprenda en un curso. Es algo que se aprende durante gran parte de la vida. Los valores y la implementación de estos es una especie de cosecha que se tiene que ir sembrando durante largo tiempo. Por eso no es casual que actualmente las reformas educativas establezcan que va a ser importante que la ética se impartan, o por lo menos está en discusión eso, que la ética tenga que ser una disciplina obligatoria a nivel primaria y secundaria, y que posteriormente a nivel preparatoria, que ya se ve, pero que tenga esa misma aliciente o ese mismo peso, sobre todo en las condiciones actuales en las que nos encontramos, con estas visiones pandémicas en las cuales la vida de las personas pende de un hilo, y la propia tecnología no es suficiente para subsanar o garantizar la vida de las personas. Esa es otra de las razones y motivos del por qué creo que es fundamental hacer un análisis meticuloso sobre la ética en la actualidad, y que tiene que tener gran relevancia no solamente para uno, sino para el desglose de lo que viene y de lo que nos depara posteriormente. Razón por demás que consideraría que la ética tendría que estar también establecida en todos los grados, desde primero hasta terminar universidad, porque también esa es otra cuestión importante. Muchas veces las disciplinas se encuentran con conflictos conceptuales, de análisis y críticos al momento de tratar de hacer un estudio más profesional. Tal es el grado que a nivel profesional, a nivel postdoctoral o posgrado, muchas veces muchos alumnos tienen dificultades con sus investigaciones, no saben analizar a fondo o trascender más allá, no solamente por la falta de aparato crítico, por el análisis reflexivo que se tiene o la teoría crítica que hace falta, sino también por el carácter que no ponen en, por así decirlo, en una especie de debate y de juicio moral su forma de pensar y hacia dónde está orientada su disciplina, o cuál es el valor correspondiente que tendría que hacer el ejercicio práctico de lo que ambos están estudiando, o de lo que o de esa profesionalización que están realizando. Bien, esa es, por así decirlo, una visión, un panorama muy general de lo que podríamos decir que es el estudio de la ética, y de la ética como disciplina a grandes rasgos o a grosso modo. Bueno, para ir matizando, voy a continuar con esto que es, vamos a continuar con esto, que es la función de la ética. La ética no inventa los problemas morales. Esto también hay que dejarlo claro, porque muchas veces se cree que de la ética surgen los problemas morales, y no. La ética no inventa los problemas morales, sino que reflexiona sobre ellos. Las acciones relevantes para la ética son las acciones morales, que son aquellas realizadas de manera libre, ya sean privadas, interpersonales o políticas,
La ética no se limita a observar y describir esas acciones, sino que busca determinar si son buenas o malas, emitir juicio sobre ellas y así ayudar a encauzar la conducta humana. Miren, repito para que quede claro, la ética no inventa problemas morales, estos ya están dados, estos están presentes siempre que nos confrontamos con X o Y costumbre o hábitos que tenemos en relación con los de otros o de otras personas. Asimismo, las acciones relevantes para la ética son las acciones morales, o sea, lo que realmente le interesa a la ética es analizar estas acciones de carácter moral, o sea, el peso de estas costumbres, de estas, por así decirlo, de estos hábitos, de estos actos que realizamos, que son aquellos realizados de manera libre, porque es gracias a la libertad donde se puede establecer criterios morales y también darle importancia al ejercicio del derecho y de la responsabilidad o de la propia ley, ya sean privados, interpersonales o políticos. La ética no se limita a observar y describir esas acciones, o sea, no se trata de hacer una descripción de los hechos. Para eso está la historia, para eso está además la historia, la literatura en ocasiones, también la fotografía, el cine, que hace como una especie de captura de hechos y al mismo tiempo hace una descripción de ellos. Pero la ética no. La ética solamente analiza las cuestiones, analiza en sí mismo los actos, es una especie como de análisis teórico de la acción. Por eso se busca determinar si esas acciones son malas o son buenas. En otras palabras, realiza juicios. La ética simplemente emite y realiza juicios, ya sea sobre su propia disciplina o sobre otras a las que van causadas este tipo de conductas humanas. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. ¿No? Bien. No, profe. No. Ok. Para dejar solventada esta postura o esto que estamos viendo, les voy a poner un pequeño video que es como una introducción de un curso que me parece bueno, vale la pena que si pueden ver todos los capítulos del curso, le den una revisión. Es muy, aparte de ser muy didáctico, también es muy viable. Entonces, sin más, les pongo el cursito que está acá. Permítame unos minutos. A ver, ya vi dónde. Bien, entonces les pongo y apago mi micrófono. ¿Es lo mismo ética que moral? Vamos a dedicar esta clase a responder a esa pregunta. Y aunque a lo mejor no encontremos una respuesta definitiva o contundente, ciertamente vamos a aprender algo más de lo que es nuestro tema central, que es precisamente la ética. En primer lugar, concordarán conmigo en que el lenguaje cotidiano prácticamente no hace ninguna diferencia entre esas dos palabras, ni siquiera en los textos universitarios, menos aún en los medios de prensa. Oímos decir, por ejemplo, que una conducta es poco ética o inmoral, como si se tratase de expresiones sinónimas, y oímos también que se anuncia en algún plan de estudios que se dictará un curso de ética profesional o de moral profesional. Esto no es lo que dice el diccionario de la Real Academia, ni lo que afirman los manuales de ética, pero es el uso más extendido de la expresión. Luego nos ocuparemos de por qué los manuales sostienen lo que sostienen, pero por el momento detengámonos en la equivalencia de los términos. Y esto no debería sorprendernos en absoluto, porque desde un punto de vista etimológico, los dos términos son verdaderamente equivalentes. Moral es la traducción castellana del término latino mores, el cual a su vez proviene del griego ethos. La palabra castellana moral no es pues otra cosa
que la versión castellana del griego ethos. Existe en castellano también, sin embargo, la palabra ética. Esto ocurre porque algunos términos del castellano se han obtenido a través de una castellanización directa del griego, evitando la versión latina. Es así que ética y moral resultan ser dos términos castellanos que se emplean para traducir una misma raíz griega, el ethos. Hay varias palabras en castellano con las que esto ocurre. Pensemos, por ejemplo, en la traducción del término griego techne. De un lado tenemos la versión procedente del latín, ars artis, pero disponemos de otro lado también de la castellanización directa del griego en la palabra técnica. Arte y técnica son, pues, por más curioso que parezca, dos versiones castellanas distintas de una misma palabra griega. Que esto sea así en el caso de la techne es algo sumamente aleccionador que debería merecer nuestra atención. Ética y moral son entonces expresiones castellanas equivalentes que nos remiten ambas al término griego ethos. Pero ¿qué significa en griego ethos? Hay en castellano dos traducciones frecuentes de dicho término: costumbres y carácter. Que hagan falta precisamente esas dos palabras para traducirlo es algo significativo y revelador de la concepción griega de la ética. Ethos quiere decir, más exactamente, sistema de costumbres o sistema de creencias valorativas de la vida. Si el término se refiere además al carácter, es porque, como ya lo hemos visto en una clase anterior, para los griegos el sistema de creencias morales podía ser visto también desde la perspectiva de las actitudes y de los hábitos que los individuos iban haciendo suyos hasta convertirlos en rasgos de la personalidad ética. Ethos es entonces sistema de costumbres, pero no en el sentido en que pudiera entenderse a partir de una ciencia social como la sociología o la antropología. Las ciencias se proponen siempre estudiar una materia desde la perspectiva del observador, no desde la perspectiva del participante, y por eso pueden estudiar las costumbres de una cultura prescindiendo por completo de los juicios de valor. Y eso es justamente lo que la ética o la moral no han querido nunca hacer. En efecto, la disciplina llamada ética surgió en Grecia con el propósito no de describir los sistemas de creencias valorativas existentes en una u otra cultura, sino con el de examinar si dicho sistema era el mejor o el más deseable posible. Si retomamos los términos con los que veníamos comentando la ambivalencia de la palabra, podríamos decir entonces que la ética apareció como una reflexión o una concepción acerca de cuál es la mejor manera de vivir o de cuál es el más adecuado sistema de costumbres o la más adecuada forma de vida. Recordemos las escenas con las que iniciamos este curso. En ambos casos, tanto en el de Aquiles como en el del conflicto armado en el Perú, lo que la ética promueve no es simplemente un registro de lo sucedido, una comprensión distanciada de los hechos, sino un juicio acerca de lo que está permitido en la convivencia humana, una reflexión, como decíamos, sobre la necesidad de hallar una mejor manera de vivir. La etimología de los términos nos ha ayudado pues a entender que la ética o la moral son una reflexión sobre las buenas prácticas o las buenas costumbres de una sociedad. Pero resulta que los manuales de la ética nos dicen que hay una diferencia entre esos dos términos. Vamos a explicar ahora por qué. Tanto en esos manuales como en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se dice que moral es el sistema de valores inmanente a una determinada comunidad, mientras que ética sería más bien la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. De acuerdo a ello, morales serían
las normas específicas que rigen la conducta de los miembros de un grupo. En ese sentido, tendríamos que hablar, por ejemplo, de la moral cristiana, o la moral musulmana, o la moral de cualquier grupo cultural o identitario. Ética, en cambio, sería la perspectiva analítica que se adopta para examinar los alcances o para estudiar la naturaleza del fenómeno moral. En ese sentido, la ética sería una disciplina estrictamente filosófica. Este mismo curso sería, por ejemplo, una reflexión de carácter ético, no moral. Esta distinción es importante, por supuesto. No es lo mismo compartir el sistema de valores de una comunidad que discutir sobre las razones por las cuales los seres humanos adoptamos algún sistema de valores. Pero llamar a una cosa ética y a la otra moral no nos ayuda mucho en realidad a resolver ninguno de los dos problemas. En otras palabras, la pretensión de diferenciar así la ética de la moral se enfrenta al menos a tres escollos. El primero es que pareciera estar estableciéndose una jerarquía entre la ética, que sería una disciplina superior y más racional, y la moral, que sería la ideología propia de culturas inferiores o poco reflexivas. Esa jerarquía no la aceptarán nunca las concepciones morales o culturales concretas, porque si creen en su sistema moral, es justamente porque piensan que es el sistema verdadero, no uno entre muchos otros. El segundo escollo al que se enfrenta la distinción entre ética y moral es el uso cotidiano del término, que, como hemos dicho, parece no haber tomado noticia de lo que manda la academia y emplea más bien las palabras de manera indistinta. El tercer escollo, de mucha mayor gravedad, es que no hay para nada un consenso en la historia de la filosofía o en la historia de las ideas que confirme la distinción sostenida por los manuales. En las diferentes tradiciones filosóficas y en las diferentes lenguas, hallamos más bien una historia muy compleja sobre estas cuestiones que no permite establecer una demarcación suficientemente clara entre los términos ética y moral. A comienzos del siglo XIX, Hegel, el filósofo alemán, propuso en su libro Filosofía del Derecho una diferenciación entre ética y moral. Comenzó reconociendo que los dos términos son etimológicamente equivalentes y que por eso cualquier propuesta de distinción sería convencional, también la suya. Pero él desea proponerla porque considera que sería una convención razonable diferenciar entre dos modelos globales de comprensión del problema. Uno, al que él llama ética o eticidad, que defendería el sistema de valores inmanente a una comunidad, y otro, al que llama moral o moralidad, que defendería más bien la toma de distancia frente a cualquier sistema de valores. En otras palabras, Hegel está usando los términos ética y moral en un sentido inverso al que sostienen los manuales. Lo que más nos debe importar no es naturalmente si Hegel tuvo razón o si la razón la tienen los manuales, sino qué podemos aprender de las relaciones entre los términos ética y moral. Su equivalencia nos ha recordado que ambas se refieren a la existencia de un sistema de costumbres, prácticas o valores de una comunidad y que su surgimiento como disciplina está relacionado con la valoración de la vida, no con su mera descripción. A este tema entraremos con más detalle en nuestra próxima clase. Por ahora, en relación a la diferencia entre los términos ética y moral, quizás se podría decir que el hábito no hace al monje, porque teniendo los dos términos una raíz común, pero una historia tan compleja, vamos a ganar poco si queremos forzar su significado y más vamos a ganar si es que los usamos indistintamente, pero teniendo en cuenta que en el uso que hagamos de ellos hay que contemplar, de un lado,
los valores inmanentes a cada cultura y de otro lado la reflexión más general que se pueda hacer sobre ellos. Bien. Creo que se clarificaron algunos puntos. Creo que se clarificaron algunos puntos al respecto. No sé si alguien tenga dudas, preguntas. ¿No? No, es lo que venía No, igual como en las diapositivas, ¿no? profe. Exactamente. Y aquí llega, qué bueno que mencionas esto, Benmea. Voy a mencionar un punto que creo que es realmente interesante y tiene que ver con el hecho de que una cosa son los manuales o lo que se nos propone que debamos de estudiar o lo que creemos que estudia la ética, muy distinto a lo que se realiza en el ejercicio práctico. ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es de que precisamente el gran problema que tiene este tipo de postulados es de que muchas veces la ética es una especie de herramienta que nos ayuda a orientarnos de manera bien o de manera, pues si no bien, por lo menos estable en nuestra vida. Y voy a decir por qué. Seguramente, y aquí voy a generar una cuestión que llama mucho la atención y que ha cobrado mucha fuerza últimamente. No sé si ustedes, bueno, antes de que iniciara la pandemia, no sé si se habían dado cuenta que alrededor del mundo se estaba gestando un movimiento muy fuerte, movilizaciones que estaban teniendo gran incidencia, que estaban generando, por así decirlo, grandes debates, grandes cuestiones alrededor de las noticias y de la panacea que tenemos en nuestro planeta, ¿no? Pero era a lo que me refiero propiamente, era un movimiento social, unas consignas por parte de un grupo de personas. No sé si sepan a qué tipo de movimiento me estoy refiriendo, que ha cobrado mucha fuerza en esta última década. ¿Lo de las feministas? Exactamente. ¿Quién lo dijo? Uh-huh. Yo. Alejandro, muy bien, Alejandro. ¿Qué es lo último que supiste sobre esto y qué es lo que y podremos hablar de del feminismo como un movimiento no solamente social, sino como un movimiento con trascendencia ética? ¿Cuál sería tu opinión al respecto, Alejandro? Pues no sé, no sabría. Bien, exactamente. Bueno, no te preocupes, Alejandro, parte de eso es esto. Los demás, alguien que tenga que decir algo al respecto, alguien que tenga una opinión. O sea, el movimiento generó revuelos. Ajá, Mariana, te escuchamos. Uh-huh. Pues yo creo que sí tiene que ver como con la ética, ¿no? Bueno, lo que está diciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Ajá. Porque, pues, muchas personas pueden decir que está mal o lo ven de una manera errónea, pero otras personas lo ven de una buena manera. Entonces ahí es donde entraría la ética y la moral. Exacto, Mariana. El movimiento feminista, de hecho hay un concepto que se habla sobre cierta ética feminista, y tiene que ver mucho con el papel que han jugado o el papel que tienen las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? O sea, es un tema que ha tenido gran auge, gran relevancia al respecto, y que hasta la fecha podemos decir que es un tema realmente ya no solamente delicado, sino realmente importante analizar, el cual tendremos que analizar con cierta mesura o con ciertos detalles. ¿Y por qué lo digo? Porque gran parte de las problemáticas que tienen que ver con este ejercicio es que le compete solamente al ser humano. O sea, así como las feministas se organizaron o se están
organizando previo a esto que nos mantuvo en cuarentena. También el movimiento de los obreros, el movimiento de la raza afrodescendiente en Estados Unidos, todo esto han tenido gran incidencia no solamente en la implicación de la ley, sino que han permitido que se generen nuevas dinámicas o nuevas normas de convivencia entre los individuos. Esto difícilmente se va a ver en otras especies. Por eso se habla de que el ser humano es un animal ético. No hay ninguna otra especie que haga ética. Es más, creo que con usted, no sé si con ustedes ya les había planteado la pregunta de si el animal es un objeto de derechos o es un sujeto de derechos. Si eso se ha planteado, pues es evidente, ¿no? Sí es. Si es un objeto de derechos. O sea, el tema es que es es pues un objeto de derechos, no más que un sujeto de derechos. Martha Nussbaum tiene un concepto al cual utiliza para clasificar a este tipo de animales que tendrían que tener una responsabilidad. Ella utiliza el término de personas no humanas, ¿no? Sé que puede sonar un poco raro cuando se escucha por primera vez, pero hablar de personas no humanas genera una especie de ruido. Si lo discutimos, ¿por qué personas no humanas, Ana? ¿Por qué consideras que podremos clasificarlos? ¿O por qué Martha Nussbaum diría que hay que catalogarlas como personas no humanas? Porque a lo mejor, no sé, no tienen algunos comportamientos diferentes, o porque dudo que se refiera como a animales o así. Ajá, ok, bien, muy bien, Ana. O sea, porque es que esto de los animales genera ruido. O sea, se supone que el ser humano es un animal racional, pero nosotros siempre hablamos en términos propios como somos personas. Nunca han, y esto así como decíamos que el término griego viene de la tradición de Grecia, nunca se han puesto a pensar de dónde viene el concepto de persona. ¿Alguien tiene idea de dónde viene la palabra persona? ¿No? No. Persona viene de la tradición latina y de Roma. La persona era aquel sujeto que tenía derechos. Era un ciudadano al cual no se le podía detener por un centurión. Era un sujeto que, al ser ciudadano, se le tenían que garantizar ciertas libertades. Era una especie de sujeto con libertad. Lo más cercano a él sería un liberto. Los libertos eran los niños y las mujeres, pero el concepto surge en Roma. Entonces el esclavo no era una persona, era un objeto de derechos. Posteriormente se le va a atribuir una especie de personalidad jurídica, ya con la llegada de Quintiliano, y ya, bueno, en la última etapa de la Roma y de Quintiliano, porque hay un riesgo, el hecho de que los esclavos no tengan garantizadas ciertos beneficios o ciertos derechos. De hecho, más adelante se va a ver durante la Roma más el último periodo romano, en la Roma que va a consolidar el imperio o la república, y ya entrando con la noción, les digo, ya con el último periodo, entrando con Quintiliano, se va a ver que el esclavo va a tener, ¿cómo decirlo? Va a tener la garantía de que su amo, si lo compra, no lo puede dejar morir. Tiene que garantizar su existencia. O sea, si un amo no garantizaba la salud de su esclavo, pues podría meritar una sanción. Esto es importante porque el hecho de que una persona pueda ya tener ciertas
ciertos beneficios, ciertas garantías, era una facultad que tenían las personas. Entonces cuando se habla de personas, se habla de un sujeto de derechos, no solamente una especie de objeto de derechos, sino un sujeto que ya por sí mismo tiene derechos. Por esa razón, las discusiones en bioética llegan a ser muy, ¿cómo decirlo? Muy aguerridas cuando se habla sobre si un feto o un ser humano en gestación es una persona o no, porque si es una persona entonces tiene ciertos derechos, si no es una persona no tendría ciertos derechos. Esto genera un gran debate, porque ¿qué define a una persona? Fíjense lo que le estoy preguntando. ¿Qué define a una persona? ¿Qué hace que una persona sea en sí misma una persona? Violeta, te escuchamos. ¿Qué consideras que hace que una persona sea una persona? ¿Cuáles serían las características importantes que tendría que tener una persona para ser considerada como persona? Violeta. Profesora. ¿Mande? ¿Mande? La pregunta. Perdón, estaba. Ok. ¿Qué hace? ¿Cuáles son las características que definen que una persona sea una persona? O sea, ¿cómo podemos decir esto es una persona? ¿Qué características tendría que tener una persona para definirla como persona? Que no sé, que esté viva, que Ok, que esté viva, que piense, ¿Qué? que piense, que tenga decisiones. Ok, que piense, que tenga decisiones. ¿Qué Ay, más? no sé. Ok, bien. ¿Por qué dirías que estas características son... ¿Esas se las podrías adjudicar a un animal o a otra especie? ¿Los animales piensan? Yo creo que sí, ¿no? Pero no sé. Yo digo que sí piensan, digo, algo debe de pasar por su cerebrito. No sé que uno sepa qué piensan, eso es otra cosa. Pero yo creo que piensan. Pero ¿qué otra característica aparte de pensar nos hace a nosotros personas? ¿Es su anatomía? Su anatomía. Ok. Ok. Bien. O sea que una persona que esté que no tenga una anatomía correcta deberíamos de considerarlo una no persona. Por ejemplo, las personas que nacen sin un miembro, sin un brazo, porque sí ya ha habido malformaciones o personas que vienen con ciertos daños estructurales, entonces no tendrían que ser personas. No. ¿No? Ok, no te preocupes. Así que así lo dejamos y vamos. Creo que Laura tiene ahí su micrófono abierto. Laura, ¿tú qué dirías para determinar qué es una Yo persona? soy la que lo de la anatomía, profe. Lo de la anatomía, perdón. ¿Por qué consideras que la anatomía, perdón, es que como veía los dos, entonces, ¿por qué? Ok, con esto que acabo de decir, bueno, queda descartado. ¿Qué otra característica consideras que sea lo que hace a una persona ser una persona? Pues porque razona. Ok, ese criterio me parece más distintivo. ¿Por qué la razón? ¿Crees que los animales ¿Tú consideras que los animales no razonan? O sea, sí piensan, pero ellos se mueven por instinto. Bueno, hacen las cosas por instinto, tal vez. Por su sentir, no porque lo razones. Bien. Bueno, ese es un criterio que me parece un poco congruente. ¿Qué otro criterio consideras que hace que una persona sea una persona? Tal vez también sería su alimentación. Su alimentación, no estaría tan seguro. Pensemos en los osos, son omnívoros también. Sí. Bien,
Ok, no te preocupes, Laura. Bien, esto que acaba de decir su compañera Laura, su compañera Violeta, es importante porque pone sobre la mesa el hecho de que muchas veces parece que los criterios no son tan claros cuando decimos que hace que una persona sea una persona. Una persona, en efecto, uno de los criterios es de que es un ser racional, se presupone. Entonces, cuando se habla, fíjense, entonces el ser humano es un ser racional y que al ser un ser racional también tiene acciones que le permitan ejercer su libertad. Es otro criterio. El hombre es un ser libre de tomar decisiones. Esas decisiones tienen un alcance y pueden generar una controversia entre las distintas personas o seres humanos. Por eso cuando se habla de personas no humanas, el conflicto es un poco más amplio. ¿Por qué? Porque si decimos que ya de por sí hablar de persona ya es un criterio que tiene que estar relacionado con la razón y la libertad, entonces ¿por qué adjudicarlos, o por qué esta eticista, esta filósofa también, Martha Nussbaum, utiliza el concepto de personas no humanas? ¿Por qué te imaginarías esto, Eric? ¿O con qué asociarías esto de personas no humanas? Ella dice que no a todos los animales se aplica, sino a ciertas especies, para darles ahí el tip. Eric. Ajá. Es como que está difícil, ¿no? Como que personas no humanas, no entiendo yo ese punto. Ok, sí, no te preocupes. Si no te queda claro, está bien. Qué bueno que lo digas. Digo, pues bueno, cuando no les queda algo claro, digan, no me queda claro. ¿Alguien? ¿Marco? Pues como usted lo mencionaba hace rato, ¿no? Si una persona, a lo mejor su característica de una persona es la forma de razonar o de pensar las cosas, entonces a lo mejor si esta autora considera que hay, por decirlo así, cosas que no son personas, son cosas, o no sé cómo lo define ella. Personas no humanas. Ajá. Yo creo que lo considero que es porque por su forma de pensar, por su forma de razonar. O sea, no es como que a lo mejor no animal, porque hay animales que sí piensan y hasta razonan bien, pero a lo mejor porque son muy salvajes, y bueno, yo lo considero así, son muy salvajes, su forma de pensar, y o sea, no miden nada, no miden riesgos y actúan muy feo. Yo lo considero así, no sé si esté bien o esté mal. Ok, bueno, gracias, no te preocupes, Marcos, si estás bien o estás mal, aquí lo importante es de que ustedes analicen esto que de repente puede ser un poco confuso, como decía Eric, que no le queda claro, ¿cómo pensar en una persona que no es humana? Porque de entrada la intuición parece que, o la costumbre de cómo hemos escuchado esto nos lleva a una especie como de contradicción. O sea, ¿cómo? O sea, es persona pero no es humano, porque partimos de una generalización en la cual creemos que solamente los seres humanos somos el peldaño o el nicho de la racionalidad. Pero por ahí un poco lo que mencionaba Marco tiene que ver con esto de la razón. Hay animales que efectivamente actúan de manera más salvaje que otros. Hay otros que tienen un grado de raciocinio no igual al del ser humano, pero cercanos a los de un niño chiquito, a los de un adolescente, bueno, no adolescente, sino de ciertos infantes. Y si se fijan, los infantes no son seres 100% racionales. De hecho, la mayoría de los infantes, al igual que los borrachos, actúan de manera irracional. Entonces, esto es curioso, porque el hecho de que a un niño le digas no toques eso porque te vas a quemar, no tomes otro trago de cerveza o de alcohol porque lo vas a vomitar, van y lo tocan y se queman, van y lo toman y lo vomitan. Entonces
pues nos dice que entonces parece que la razón no es un criterio sumamente sólido al momento de establecer que es una persona. Quiere decir que hay un grado de racionalidad que se pierde, y entonces podemos decir que hay animales con un grado de racionalidad inferior, si se ve. No es lo mismo comparar la estructura, y aquí sí quiero señalar algo que por ahí había dicho Laura, que creo que es importante. No solamente es la estructura ósea, sino la estructura fisiológica del cerebro de un delfín no va a ser el mismo que el de una gallina. El de un elefante no va a ser el mismo que el de un, no sé, el de una lagartija. El de un bonobo, que es como la especie más inteligente dentro del reino animal después del ser humano, no es el mismo que el de un perro, un gato. Entonces, por esa razón Martha Nussbaum utiliza este término de personas no humanas, porque hay especies dentro del mundo animal a los cuales cuando tú les enseñas una especie de espejo, por ejemplo el elefante, se conoce a sí mismo, se sabe, se reconoce. Pero si tú le pones un gallo, regularmente el gallo ataca pensando que es otro gallo. Hay perros que sí logran reconocerse, pero otros no, les empiezan a ladrar como si fueran otra especie. Entonces, el hecho de que no se puedan reconocer en el espejo nos habla de un grado inferior de racionalidad y de lo más importante que es el concepto de conciencia. Entonces parece que la conciencia es un criterio, una característica que hace que la persona sea una persona. Por esa razón se considera después del siglo XX que todas estos debates enfocados al concepto de conciencia y de persona, que dan por ende el ejercicio de la libertad, establece que X sujetos sean sujetos de derecho y no solamente objetos de derechos. Esto es un debate gigantesco porque eso abona mucho a lo que yo les venía diciendo, como por ejemplo el problema del aborto. El problema del aborto tiene ese dilema: si el feto, muchos dicen, bueno, es que no es un feto, es un gameto, y el gameto no tiene sistema nervioso central, pero tiene un código genético independiente al de la madre, lo cual es un ser en potencia o potenciable, es un ser humano en gestación. Que no esté desarrollado es distinto a que no tenga un código genético único y diferente al de los demás seres humanos, porque es un criterio. Y tampoco elude el hecho de que llegada a cierta edad o llegado a cierto desarrollo evolutivo, o bueno, más que evolutivo, a cierto desarrollo biológico o genético, sea una persona. Entonces esos dilemas éticos son los que entran en cuestión. Igual que lo mismo pasaría con las personas en estado de EBC, o sea, estado cerebral vascular, que es precisamente el famoso estado de coma o el estado vegetal. EBC es estado vascular cerebral. Entonces el EBC, en el cual muchas personas están conectadas, por ejemplo, lo que hoy llamamos la intubación, ¿hasta qué punto debemos de considerar a esas personas y no solamente objetos o sujetos, objetos de derechos? Esto es realmente actual. Estos debates son actuales porque han generado mella a lo largo de la historia. Se daban por sentados que teníamos ya los criterios para poder decidir cuando algo es bueno y algo es malo, pero no es cierto. No es cierto que precisamente uno de los dilemas o problemas que se ha confrontado, y por eso hablaba un poco de la cuestión feminista, es de que durante mucho tiempo las mujeres no tuvieron derecho a voto, igual que las personas afrodescendientes en Estados Unidos no podían ser consideradas personas y no eran, por así decirlo, considerados sujetos de derecho. Hoy ya establece que los animales son sujetos de derecho. Por ejemplo, aquí en nuestra Constitución mexicana como tal no aparece el concepto de sujetos o objetos, los animales como sujetos de derecho. Siguen considerándose objetos de derechos, pero por ejemplo en la Constitución argentina sí se les considera a los animales como sujetos de derechos. De hecho,
el término constitucional son personas no humanas para decir que tienen ciertos derechos. Aquí no, aquí todavía, razón por la cual las corridas de toros siguen siendo todavía válidas en la actualidad, o sea, o por lo menos aquí en el, ¿cómo se llama? En la plaza de toros sigue habiendo corridas porque los animales no son sujetos de derecho, sino objetos de derecho. O sea, tenemos una responsabilidad de cuidar de ellos, y tanto de ellos como del medio ambiente. Entonces por eso se le considera este criterio. Pero parte de la clave está en esto que llamamos conciencia y libertad y razón, que si bien no son totalmente vinculantes, sí están muy relacionados. Esto es enormemente crítico porque conforme avanza la ciencia, más nos damos cuenta de ello. Por ejemplo, el argumento de que las personas, volviendo al tema del aborto, por poner un ejemplo, de que las personas no son humanos desde la concepción, pues la ciencia o la genética ha avanzado y ha determinado que, pues sí, no es un ser vivo con un sistema nervioso central como tal, pero la propia ciencia que está enfocado al estudio de las células determina que desde que surgen los cromosomas, los 38, no sé si, espero no equivocarme, son los 36 o 38 cromosomas en el ser humano, ya se establece el código genético que determina que es una persona. Y curiosamente, desde en el momento en que se da la gestación del óvulo con el espermatozoide, casi de manera inmediata se generan estos cromosomas y estos 36 cromosomas, lo cual parecería ser que le dan en ese instante una identidad distinta al de la madre. Entonces la propia ciencia arroja datos que de repente parecen ser controversiales, pero también genera controversias el hecho de que haya sido el resultado de una violación que genera problemáticas, porque entonces la cuestión ya no solamente se centra en una disputa científica, sino en una concepción social. O sea, hasta qué punto la mujer quiere tener el producto, o como muchos lo utilizan, el producto de una violación, de algo que está fuera de su consentimiento, ¿no? Entonces todos estos dilemas nos ponen a la deriva sobre lo que hemos estado hablando, y que tiene que ver con esta idea de los paradigmas cuando hablábamos la clase pasada, y la forma en que interpretamos los hechos. Recuerden, cuando les hablaba de los paradigmas, estas crisis que presenta la ciencia se ven de manifiesto particularmente en el terreno de lo social. Difícilmente se va a dar como un terreno científico o bien establecido. Es una gran problemática, por eso el hecho de cómo ustedes tomen ciertas metodologías al momento de establecer ciertos peritajes, ciertas investigaciones, ciertos análisis, los van a poner ante dilemas que probablemente los pongan contra la pared o los pongan en un estado crítico sobre no saber tomar una decisión de manera inmediata o de manera tajante. Ese es el gran problema que se tiene siempre dentro del ejercicio del derecho. Y no solamente del derecho, siempre del ejercicio de la cuestión judicial o de la cuestión criminal o delictiva. O sea, pensar que los criminales es como en teoría del delito, ustedes que ya la llevaron, hay teorías que establecen que es el resultado de la sociedad que los orilla, ¿no? Parson, Durkheim establecen que es eso, pero también hay otras visiones que dicen que hay una especie de cuestiones genéticas. Curiosamente, la parte genética se ha ido descartando poco a poco. Hay todavía gente que la sostiene, ¿no? Otro dilema, para ponerlo amplio, que ha tenido esta consecuencia es el de, o que generó mucho tiempo, o se consideró durante mucho tiempo, fue la homosexualidad como trastorno mental. Hoy ya no, dentro de la OMS ya no entra en esa categoría, ¿no? Pero la homosexualidad durante mucho tiempo fue considerado un trastorno mental. Hoy ya se desecha esa hipótesis, esa tesis, y curiosamente vamos a ver cómo cuando se argumenta, no se suele argumentar con principios, sino en ocasiones con ideas o prejuicios.
Seguramente ustedes en alguno que otro debate habrán escuchado de repente decir, es que bueno, esto no es la Real Academia, es la Real Academia de la Lengua Española dice esto y dice aquello. Y yo les preguntaría, ¿realmente creen que la Real Academia de la Lengua Española pueda definir con exactitud qué es la ética? Por eso el video que les mostraba plantea ese problema. ¿Creen que un manual, un libro en sí mismo pueda definir qué es lo moralmente correcto y lo inmoralmente inadecuado? ¿Creen que podamos tipificarlo con exactitud? O sea, ¿creen que haya un punto en el cual la ciencia pueda resolver estas complejidades? ¿Qué piensan al respecto? No. No. ¿Por qué consideras que no, Mariana? Pues porque es algo muy de la sociedad en la que uno se encuentre. Y pues los científicos puede que algunos no sepan cómo es la cultura de algunos lugares o de algunas sociedades. Entonces, pues yo pienso que no se puede. Ok, bien. Muy bien. Esto, Marco, ¿ibas a decir algo? ¿Te escuchamos, Marco? No, pues igual concuerdo con Mariana. La verdad va a depender mucho de la sociedad. Y pues hay veces que para ti está bien las cosas, pero para otros no va a estar bien. Entonces sí, como que va a entrar mucho en dilema. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Mariana. En efecto, estos dilemas no se van a acabar nunca. Supongamos que ustedes pudieran viajar al futuro y ver todas las cosas avanzadas que a lo mejor ustedes no conciben ahora, ¿no? Por ejemplo, los tenis de Back to the Future a lo mejor se hacen realidad, o la tabla de skate que también aparece en dicha película se vuelve en realidad, y van a ver muchas cosas a lo mejor tecnológicas. Rejuvenecerse va a ser mucho más fácil, o como en Futurama, que pones y quieres tener de novio, o que estés en una cita con no sé, es que no sé ahorita quiénes en los hits, no sé, estoy pensando con el de Thor y o el Capitán América, el actor, o con esta, ¿cómo se llama? Con esta, ahorita quién es el hit, esta Scarlett Johansson, y tú pones y pum, te sale ya una muñeca, y ya tienes ahí la cita y tu relación amorosa y hasta sexual. Entonces van a ver todo eso, pero por mucho que ustedes vean todo este avance tecnológico, van a seguir saliendo a flote estas disputas, estas contradicciones entre lo que es correcto e incorrecto. O sea, dices, bueno, pues si es, por ejemplo, ahorita que puse el ejemplo de Futurama, recuerdo que en Futurama creo que el personaje de repente pone a una de sus actrices favoritas y uno de sus actores favoritos como su amigo, y es curioso porque pues él sale, convive, pero dentro de lo burdo, de lo absurdo, lo interesante es eso, ¿no? O sea, está bien, o sea, ni siquiera es mi amigo, es una idealización de lo que yo deseo, pero es puro placer vano, sin conciencia de lo que estoy haciendo, de los actos. O sea, al final de cuentas, pues es como un juguete, una muñeca, es como las muñecas inflables o los muñecos inflables, ¿no? Entonces, pero ¿dónde está esa parte moral, o dónde está esa parte que rompe con ese hábito? Por eso la moral tiene esa categoría de hábito, costumbre. ¿Dónde queda esa parte de, por ejemplo, el cortejo, la afectividad? Parece que cada vez se va diluyendo. Entre más autómatas creamos que somos, o más, entre más dependamos de autómatas y de la tecnología, ¿no? Esa es otra de las cuestiones que vamos a ver, que están de facto. O sea, es una herramienta para el avance, sí, pero también va a dejar un meollo. ¿Por qué? Porque tal vez dentro de algunos años la ciencia permita que a lo mejor con la medición de tu ADN, de tu sangre, sepas que si estás alterado no sé, con el sudor o algo así, pueda definir si vas a cometer un acto delictivo o no, si se está modificando en ese instante
te estás desesperando, te estás alterando y te remiten y te controlan, y entonces ya no vamos a necesitar tanto a ciertos oficios como la criminalística, la criminología, y van a ser sustituidos por personas, repito, por autómatas o por máquinas, que es un dilema gigantesco. No quiere decir que sea malo, porque ya lo estamos viviendo, ¿no? El ejemplo más claro son estos coches, ¿cómo se llama? No recuerdo si son los Vento, o creo que sí son no recuerdo cómo se llaman estos coches que ya están mucho en Inglaterra, en el cual tú bajas la aplicación y utilizas, tú tienes tu Uber, por así decirlo, y ya nada más con la aplicación, es que estaba buscando dónde está, pero no me acuerdo, pero creo que sí son los Vento, no recuerdo cómo se llaman estos coches, pero tú llegas al aeropuerto, entonces tú dices, bueno, quiero un taxi. Pues lo que regularmente hacen la mayoría de los aeropuertos es parar a un conductor o decirle a un conductor que te lleve aquí soy el lugar o aquí soy el destino. Lo que tienen estos coches es de que tú llegas y dices, bueno, quiero pues contratar el servicio, entonces tú lo pides, el coche llega y curiosamente no tiene conductor, o sea, no hay conductor en el taxi. O sea, como tú ya le dijiste la ubicación, el taxi está programado ya para irte a recoger y para llevarte al lugar destinado, porque el coche es eléctrico. No hay un conductor entonces tú te subes, puedes estar jugando, puedes estar viendo otras cosas, el taxi pues lleva, no hay una interacción humana. Y esta deshumanización nos muestra también el hecho de cómo parece ser que cada vez que nosotros intentamos recurrir a este ejercicio mecanicista, también nos vamos desapartando de esos criterios que consideramos que son eficientes. Es como esta serie de Humans, creo que Humans, inglesa, que plantea un dilema así, ¿no? Tú tienes a un humano, que bueno, no es humano, es un robot, pero ese robot trata de satisfacer todas tus necesidades, ¿no? Replantea también el hecho de que algunas áreas de trabajo van a ser reemplazadas, ¿no? Más pronto de lo que se imagina, ¿no? Desde la medicina, el derecho, les pongo el taxi, los recepcionistas en los hoteles, etc. Porque resulta también más económico, ¿no? Pero bueno, esos son simplemente unas de las cuestiones que están aludidas respecto de cómo podemos ver estas problemáticas, ya no solamente a largo plazo, sino tal vez a corto o mediano plazo, ¿no? El ejemplo más claro ahorita, estoy delante de ustedes en dos lugares, estoy delante de sus pantallas y estoy en mi hogar, en el cual cuando apague voy a ir a comer un poco de helado y a ver una película y a seguir trabajando, ¿no? Pero es una cuestión meramente parcial. O sea, la sustitución y si ustedes quieren retomar la clase porque a lo mejor por ahí dicen, es que se me va, o porque no tengo internet o X cosa, ya queda guardada, ¿no? La diferencia es que no puedes interactuar. Probablemente en el futuro se desarrollen con mis propias palabras una especie de contestación y cosas de ese tipo. Digo, probabilidades hay muchas. El problema es ¿qué hace entonces que el ser humano siga teniendo conflictos no solamente con la tecnología, sino con sus hábitos y sus costumbres? ¿Qué hace que sigamos considerando que hay problemas que no van a ser solucionados ni por la ciencia, ni por el acto en sí mismo? Es más, ¿qué podríamos hacer cuando se considera que el acto delictivo, el acto criminal de un sujeto no está determinado, sino es el resultado de su libre acción? Sí se ve. O sea, el hecho de que una persona pueda tomar una decisión, eso amerita el ejercicio en sí mismo de poder ser libre. Es algo que si ustedes le preguntan a una máquina, de hecho creo que hay un experimento ahí que se le hace con estas de AI, estas inteligencias artificiales, y una de las preguntas que se le hace es ¿cuál cree que sea lo más difícil que ella pueda hacer, ¿no?
Y entonces la máquina le contesta, establecer un sistema de gobierno, establecer cómo se deben de comportar las personas, establecer qué es lo bello, o qué es la belleza. Dice, son cosas que yo como máquina dice, no me compete ese tipo de preguntas. Dice la máquina contesta, no hay respuesta, no hay una respuesta exacta a eso. O sea, de hecho la respuesta es, no tengo, la forma en que contesta la máquina, no tengo respuesta a estas preguntas. ¿Qué es la belleza? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es qué es la libertad? O sea, o sea, hay cosas que la máquina, que la máquina por sí misma no puede contestar. Y eso es lo que nos genera ciertos conflictos. En otras palabras, esa es gran parte del estudio de lo que compete a la moral y del apartado deontológico al cual nos vamos a enfocar posteriormente. Y para solventar estas problemáticas y esas dudas es el motivo y razón de por qué vamos a ver ciertas teorías éticas. La próxima clase vamos a iniciar, bueno, la próxima clase es el examen, pero posteriormente vamos a iniciar con el autor más relevante en ética, que es Kant. Vamos a ver lo que es la ética deontológica de Kant y el imperativo categórico. Es un criterio que él considera que es útil para ver de qué manera podemos actuar adecuadamente y saber diferenciar lo incorrecto de lo correcto en nuestro actuar. También vamos a hablar un poco sobre la ética aristotélica, sobre los fines y probablemente también de la ética utilitarista que ha tuvo, y sobre todo sobre la ética feminista. Yo creo que probablemente con eso cerremos. ¿Y para qué? Para ver la dimensión. Sobre todo me interesa la ética feminista porque y verla con ustedes, porque si bien es cierto, creo que ustedes forman parte de una zona del país que tiene un alto número de feminicidios en relación a Ciudad Juárez, que hace algunos años era el lugar con mayor grado de feminicidios dentro del país. Hoy Ecatepec ha superado la cifra, ¿no? El Estado de México supera la cifra en términos de mujeres desaparecidas.